Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un viaje, fascinante, diría yo, a través de la historia económica. Vamos a seguir el rastro de un fenómeno que parece repetirse una y otra vez, las burbujas económicas. Sí, esos ciclos de euforia total que inflan los precios hasta las nubes, ¿no? Y luego, claro, el aterrizaje forzoso, que a menudo deja un rastro de ruina. Exacto. Y la pregunta es, ¿por qué pasa esto? Una burbuja, en esencia, es eso, una subida enorme, prolongada del precio de un activo. Pueden ser acciones, casas, hasta tulipanes. Tulipanes, sí. Luego hablaremos de eso. Y el precio se aleja muchísimo de su valor, digamos, razonable, su valor intrínseco. Y entiendo que esa subida brutal no suele venir del valor real de las cosas, sino de la expectativa, ¿no? De que va a seguir subiendo y subiendo. Ahí está, pura especulación. La gente compra esperando vender más caro después. Ese es el combustible, la especulación. Se compra con la única esperanza de vender más caro, lo que atrae a más compradores que hacen subir más los precios. Y se crea una espiral. Una espiral que se retroalimenta. Efectivamente. Pero claro, esas espirales no llegan al cielo. Tarde o temprano, la música para. Se acaba la fiesta. La confianza se evapora y ¡boom! Llega el crash. Esa caída brutal que puede tener consecuencias, devastadoras. Pues si te parece, propongo que sigamos el rastro cronológico de algunas de las más famosas, a ver qué patrones encontramos. Me parece perfecto. Empezamos por el principio, ¿no? La que muchos consideran la madre de todas las burbujas, la tulipomanía. Holanda, siglo XVII, plena edad de oro holandesa, riqueza, comercio, y de repente una flor, el tulipán, que venía de Oriente, se convierte En objeto de deseo total, un símbolo de estatus. una pasada. Y la demanda, sobre todo por variedades raras con colores muy llamativos, que a veces era por un virus, fíjate qué curioso, pues disparó los precios a niveles, demenciales. He leído que un solo bulbo podía costar más que una casa. Se dice eso, sí. Incluso surgió un mercado de futuros. Lo llamaban el wind handle, que significa negocio de aire. Negocio de aire. Sí, se compraban y vendían promesas de bulbos que ni siquiera existían todavía. Mucha gente se endeudó hasta las cejas para participar. Uf, negociar con aire. Ya suena a desconexión total, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo acabó? Pues como era despegar. Mal. Fatal. En febrero de 1637, la confianza desapareció. Quizás los precios ya eran insostenibles, quizás hubo demasiada oferta. El caso es que dejaron de aparecer compradores. Y cundió el pánico. Exacto. Pánico total. Todos querían vender, nadie quería comprar. Los precios se desplomaron. Imagínate la ruina para muchos que habían invertido, y a menudo con dinero prestado. Aunque creo que hay debate sobre si el impacto económico real fue tan exagerado como lo pintaron algunas crónicas, ¿no? Sí, es posible que se exagerara un poco, quizás por motivos morales o religiosos de la época, pero sentó un precedente clarísimo. La mezcla de novedad, especulación desaforada y endeudamiento es explosiva. Un patrón que me temo vamos a ver repetirse. Viajemos ahora a principios del 18. Inglaterra y Francia. Casi a la vez, ¿verdad? Y aquí ya con el Estado metido de por medio. Exacto. Los dos países tenían deudas públicas enormes por las guerras. En Inglaterra, en 1711, se crea la South Sea Company, la Compañía de los Mares del Sur. Tenían el supuesto monopolio del comercio con la América española. Y prometían riquezas fabulosas, claro. Fabulosas, míticas casi. El mecanismo era ingenioso. La compañía ofrecía cambiar deuda pública, que valía poco, por acciones de la empresa. Acciones que prometían dividendos enormes con ese comercio futuro. O sea, te cambio un papel que no vale nada por otro que parece que va a valer muchísimo. Eso es. Y a eso se sumaron rumores exageradísimos sobre las riquezas que iban a venir. Y la propia compañía daba préstamos usando las acciones como garantía. Ahí va. Inflando aún más la burbuja. Claro, las acciones se multiplicaron por 10 en pocos meses. Una locura. Pero en negocio real, me imagino que no era para tanto. Era casi inexistente. España puso muchas trabas, lógicamente. Así que en 1720, cuando la realidad se impuso y los inversores, muchos endeudados, necesitaron vender, Todo abajo. todo se vino abajo. Quiebras bancarias, ruina para miles de personas. Incluida gente muy lista, como Isaac Newton. Newton también picó. Perdió bastante dinero, sí. Se dice que comentó algo así como que podía calcular el movimiento de los astros, pero no la locura de la gente. Qué bueno. ¿Y en Francia?
La Compañía del Mississippi. Algo parecido. Muy parecido. Orquestado por un financiero escocés, John Law. Un personaje fascinante. Creó un banco que emitía billetes de papel. Una novedad entonces, ¿no? Dinero sin respaldo directo en oro o plata. Exacto, moneda fiduciaria. Y también una compañía con el monopolio sobre Luisiana, de donde se decía que emanaba el oro. Otra vez la promesa de riquezas fáciles. Y el mismo truco, cambiar deuda del Estado por acciones de la compañía. Pero Law fue más allá. Usó su propio banco para imprimir billetes, masivamente, No me digas. para comprar acciones de su propia compañía, haciendo que el precio subiera artificialmente a niveles, bueno, absurdos. La confianza se quebró. La gente querría cambiar sus billetes por oro, imagino. Claro, pero el banco no podía responder. El sistema colapsó, ruina generalizada, disturbios y un frenazo económico importante para Francia. Aquí vemos otro patrón claro. La implicación del Estado, o casi, y esa ingeniería financiera cada vez más compleja para alimentar la euforia. Totalmente. Son elementos que se repiten. Saltamos al siglo XIX. Otra revolución tecnológica, el ferrocarril. Y en Reino Unido, en los años 40, la llamada fiebre ferroviaria. Claro, una tecnología que iba a cambiarlo todo. El transporte, la economía. Se crearon cientos de compañías ferroviarias, todas buscando financiación, emitiendo acciones. Y la gente a comprar como loca, supongo. La especulación se desató. Gente de toda clase invirtió esperando beneficios rápidos. Fíjate, hasta proyectos que eran bastante dudosos conseguían financiación fácil. Hubo una ley en 1844 que intentaba regular un poco. ¿Y sirvió de algo? Pues mira, muchos la interpretaron casi como un aval del gobierno. O sea que, en lugar de frenar, echó más leña al fuego. Increíble. Otra vez la combinación. Novedad disruptiva, expectativas por las nubes. Y el choque con la realidad. A finales de la década, se vio que muchos proyectos no eran viables, o no tan rentables como se pensaba. Empezaron las quiebras, las acciones se hundieron, y muchos inversores perdieron hasta la camisa. Otro ejemplo de cómo la promesa tecnológica puede desatar la irracionalidad colectiva. Exacto. Llegamos al siglo XX, los felices años 20 en Estados Unidos, optimismo, crecimiento industrial y el evento que marcó una era, el crack del 29. Sí, una década de euforia, después de la Primera Guerra Mundial, y la bolsa dejó de ser solo para ricos, ¿eh? Se popularizó muchísimo. Había historias de limpiabotas, amas de casa, gente corriente haciéndose rica invirtiendo. El sueño americano en versión bursátil. El presidente Hoover decía eso de la prosperidad está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, había un optimismo tremendo. ¿Y qué mecanismo alimentó esa euforia en la bolsa? Pues principalmente la compra de acciones al margen. A crédito, vamos. ¿Cómo funcionaba eso? Podías comprar acciones poniendo solo una pequeña parte de su valor. El resto te lo prestaba el broker. Mientras las acciones subían, era un negocio redondo. Parecía dinero fácil. Claro, el apalancamiento. Peligroso si la cosa se tuerce. Muy peligroso. Esto disparó la especulación y desconectó totalmente los precios del valor real de las empresas. Hubo economistas, como Roger Babson, que avisaron, dijeron, esto es una burbuja, cuidado, pero nadie les hizo caso. El clásico esta vez es diferente. Hasta que, claro, dejó de ser diferente. Jueves Negro, octubre de 1929. El 24 de octubre empezó la venta masiva. El pánico. Hubo un intento de los grandes banqueros de sostener el mercado, comprando acciones para dar confianza, pero fue inútil. No pudieron pararlo. No, la semana siguiente, el lunes negro y el martes negro, el mercado colapsó por completo. Millones y millones de acciones a la venta, sin nadie que las quisiera comprar. Las pérdidas fueron gigantescas. Y lo terrible es que no fue solo una crisis bursátil. Fue el pistoletazo de salida de la Gran Depresión. Exactamente. El crash provocó una reacción en cadena brutal. Miles de bancos quebraron, llevándose los ahorros de la gente. El crédito desapareció. Las empresas cerraron. El paro se disparó a cifras dramáticas. Y el impacto fue mundial. Global, sí. Especialmente duro en Europa. En Alemania, por ejemplo, la retirada de capital americano fue uno de los factores que contribuyó al colapso de la República de Weimar y, bueno, ya sabemos lo que vino después. Tela. Aquí vemos claramente el patrón. Crédito fácil, participación masiva de gente no experta y el efecto dominó devastador cuando estalla. Sin duda. Una lección muy dura. Nos vamos ahora a Japón, años 80.
El milagro japonés estaba en su apogeo, ¿no? Pero acabó generando una burbuja inmobiliaria y bursátil descomunal. Sí, Japón era la potencia económica del momento. Crecimiento fuerte, éxito exportador, innovación. Pero tras el Acuerdo Plaza de 1985, que hizo que el yen se apreciara mucho, ¿Qué pasó? pues el Banco de Japón, para evitar que la economía se frenara, bajó muchísimo los tipos de interés. Había dinero muy barato. ¿Y ese dinero barato? ¿A dónde fue? Pues especular. Directamente a la bolsa. El índice Nikkei se triplicó en pocos años. Y sobre todo al mercado inmobiliario. Los precios del suelo en Tokio alcanzaron niveles absurdos. Se decía que el terreno del Palacio Imperial valía más que toda California. Una barbaridad. ¿Y cómo pinchó aquello? A finales de 1989, el Banco de Japón se preocupó por la inflación y subió los tipos de interés de golpe, drásticamente. El detonante. Fue el detonante, sí. La bolsa se desplomó y los precios inmobiliarios empezaron una caída larga, larguísima. Japón entró en lo que se llamó la década perdida. Estancamiento, deflación. Aún hoy notan las secuelas. ¿Otra vez? Dinero fácil inflando activos hasta que una subida de tipos rompe el hechizo. El patrón se repite. Es recurrente, sí. Oye, pero antes de eso, en 1987 hubo un susto muy gordo, ¿no? El lunes negro. Fue una burbuja también. Fue diferente. El 19 de octubre de 1987 fue la mayor caída porcentual del Dow Jones en un solo día. Pánico global. Empezó en Asia, siguió en Europa, acabó en Wall Street. ¿Y se sabe por qué? Pues todavía se debate. Se habló del auge del program trading, esos sistemas informáticos que venden automáticamente y pueden crear cascadas. También de subidas de tipos previas en Estados Unidos y Alemania, o tensiones geopolíticas, o quizás simplemente pánico autocumplido. Pero no fue como el 29. No. La gran diferencia fue la respuesta. La Reserva Federal, la Fed, inyectó liquidez muy rápido. Y ya existían mecanismos, los circuit breakers, que paraban la negociación si las caídas eran muy fuertes. Ah, vale. La recuperación fue mucho más rápida, y el impacto en la economía real fue, bueno, bastante limitado en comparación con la Gran Depresión. Algo se había aprendido, parece. Menos mal. Y en los 90 tuvimos la crisis de los tigres asiáticos. Tailandia, Malasia, Corea del Sur. Parecían imparables, ¿verdad? Sí, eran la envidia del mundo, crecimiento altísimo, atraían capital extranjero a espuertas. Pero tenían puntos débiles. ¿Cómo cuáles? Pues mucho de ese capital era dinero caliente, capital especulativo que entra y sale muy rápido buscando rentabilidad. Y ese dinero había inflado inversiones, a veces en proyectos de dudosa calidad, inmobiliarios, industriales. O sea, inversión no muy productiva. Exacto. Además, muchas de sus monedas estaban ancladas al dólar y cuando el dólar se fortaleció, perdieron competitividad. Y acumulaban mucha deuda externa a corto plazo. Un cóctel peligroso. ¿Y dónde estalló? Empezó en Tailandia, en julio del 97. Problemas en su sector financiero, fuga de capitales, tuvieron que dejar flotar su moneda, el baht, y se hundió. ¿Y el pánico se contagió? Como un virus, se extendió a otros países con problemas parecidos. Devaluaciones masivas, la rupia indonesia llegó a caer un 80%, quiebras de bancos, de empresas, recesión profunda. Necesitaron un rescate enorme del FMI. La lección aquí parece ser sobre la fragilidad que pueden crear los flujos de capital extranjero descontrolados y los tipos de cambio fijos, ¿no? Justo. Espejismos de prosperidad que se pueden venir abajo muy rápido. Darnos un respiro, llegamos a finales de los 90. La burbuja de las .com. La explosión de Internet. ¿Qué tiempos? Una euforia total. La nueva economía, decían. Empresas con nombres acabados en .com salían a bolsa y alcanzaban valoraciones astronómicas, sin tener beneficios, a veces ni siquiera ingresos claros. ¿Y cómo se valoraban entonces? Pues por métricas como los usuarios o los clics. La estrategia dominante era la de crecer rápido a toda costa, el famoso Get Big Fast de Amazon, sacrificando la rentabilidad. Había mucho dinero de capital riesgo, ¿verdad? Muchísimo. Los inversores apostaban a muchas empresas esperando que alguna diera el pelotazo. Y había un miedo atroz a quedarse fuera, el FOMO, Fear of Missing Out. El miedo a perderse la fiesta. ¿Y cómo terminó esa fiesta digital? Empezó a preguntarse si muchas de esas .com que quemaban dinero sin parar eran realmente viables. Se acabó la fe ciega. Exacto. Los inversores empezaron a vender, cundió el pánico, y el índice Nasdaq, el de las tecnológicas, se desplomó. Perdió más de 2/3 de su valor. Y muchas empresas quebraron. Pets.com, Webvan. Sí, fue una sangría, despidos masivos. Fue doloroso,
Pero también tuvo su lado bueno, ¿eh? Fue una especie de destrucción creativa. ¿En qué sentido? Aceleró la adopción de Internet en todo el mundo. Forzó a las empresas tradicionales a digitalizarse. Y las que sobrevivieron, como Amazon o Google, se convirtieron en los gigantes que son hoy. Pero bueno, vimos otra vez el patrón. Novedad tecnológica, narrativa de esta vez es diferente llevada al extremo. Y llegamos a la más reciente y quizá la que más nos ha afectado aquí y globalmente, la crisis de las hipotecas subprime de 2007-2008. Sin duda, la más significativa de la historia reciente, originada en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Había una creencia casi religiosa de que los precios de la vivienda nunca bajaban, Sí, eso subía mucho. y estaba alimentada por tipos de interés bajísimos que venían de la crisis de las .com y del 11S. Pero el ingrediente clave, la chispa, fueron las innovaciones financieras, sobre todo la titularización. Explícanos eso de forma sencilla, por favor, que suena muy técnico. A ver, básicamente, consistía en coger miles y miles de hipotecas, muchas de ellas subprime, o sea, dadas a gente con mal historial de crédito, con alto riesgo de impago, meterlas todas en un paquete. Como un saco. Exacto. Y con ese saco de hipotecas crear bonos complejos, se llamaban MBS, CDOs, y esos bonos se vendían a inversores de todo el mundo. La idea era que, al mezclar muchas hipotecas, el riesgo se diluía. Pero era un riesgo oculto, ¿no? Claro. El problema es que esto incentivó a los bancos a dar hipotecas casi a cualquiera, sin mirar bien los riesgos. Total, empatecaban la hipoteca y se la vendían a otro. Se quitaban el muerto de encima rápido. Un sistema perverso, hasta que la música paró otra vez. Paró cuando la Reserva Federal empezó a subir los tipos, allá por 2006-2007. Los precios de las casas, que habían subido como la espuma, dejaron de subir. Empezaron a caer. ¿Y la gente con hipotecas subprime? No podía pagar las cuotas, que además subían. Ni podían refinanciar vendiendo la casa, porque ya valía menos. Los impagos se dispararon. ¿Y esos bonos llenos de hipotecas malas? Se revelaron como lo que eran, activos tóxicos. Nadie sabía cuánto valían realmente. Nadie se fiaba de nadie. El crédito entre bancos se congeló y entonces llegó la quiebra de Lehman Brothers, en septiembre de 2008. El momento clave. El pánico total. Pánico absoluto y la consiguiente gran recesión global, con un impacto brutal en muchos países, y en España especialmente. Sí, aquí nos pilló con nuestra propia burbuja inmobiliaria bien inflada. Exacto. La crisis global se juntó con el estallido de nuestra burbuja particular, que se había alimentado de crédito barato y de un sector de la construcción totalmente sobredimensionado. Las consecuencias aquí fueron, bueno, muy duras y muy largas. Paro, déficit, rescates bancarios. Un ejemplo dramático de cómo la opacidad financiera, el crédito fácil y la especulación inmobiliaria pueden crear riesgos sistémicos enormes. Sin duda. Bueno, después de este viaje por la historia, parece que hay ingredientes que se repiten casi como en una receta, ¿no? Siempre hay una novedad atractiva. Sí, los tulipanes, el nuevo mundo, los ferrocarriles, Internet, productos financieros nuevos, Luego, dinero fácil, crédito abundante. bajos tipos de interés, préstamos que se dan sin mirar mucho. Y entra en juego la psicología, la euforia colectiva, el miedo a quedarse fuera, el FOMO que decías. El comportamiento de rebaño, sí, todos a una. Y siempre surgen narrativas que justifican lo injustificable, ¿no? Esta vez es diferente, los árboles crecen, está el cielo, Exacto. Se desconecta el precio del valor fundamental. hasta que llega un detonante. Una subida de tipos, una mala noticia, se agotan los compradores. Y entonces el pánico. Ventas masivas, el crash. Es una buena síntesis. Los economistas, como Kindleberger, hablan de fases. Un desplazamiento inicial, la novedad, el despegue o boom, la euforia, luego una fase crítica donde algunos empiezan a vender y finalmente el pánico y el estallido. Pero más allá de las fases técnicas, creo que lo fundamental es la psicología humana. Esa exuberancia irracional de la que hablaba Greenspan. El comportamiento de rebaño, los sesgos cognitivos, el exceso de confianza. Y claro, identificar una burbuja mientras está ocurriendo es dificilísimo, ¿verdad? Porque siempre hay argumentos para justificar los precios en ese momento. Muy difícil. Y para las autoridades, para los bancos centrales, intervenir es un dilema enorme. Si actúas pronto para pincharla, te arriesgas a frenar la economía y te critican. Si actúas tarde, la crisis puede ser mucho peor.
Es complicado. Viendo cómo estos patrones se repiten con distintas caras, pero con mecanismos tan parecidos, la pregunta es inevitable, ¿no, Pres? ¿Estaremos viviendo ahora mismo en alguna burbuja sin darnos cuenta? Quizás en ciertos sectores tecnológicos, las criptomonedas, la inteligencia artificial, que está tan de moda, ¿hemos aprendido realmente algo de toda esta historia o estamos condenados a repetirla? Es la pregunta del millón, claro. Predecir el futuro es, bueno, imposible. Nadie tiene una bola de cristal. Pero lo que sí podemos hacer, y creo que es crucial, es entender esta historia, comprender los mecanismos, la psicología que hay detrás. No para adivinar, sino para ser más prudentes. Exacto. Para fomentar la prudencia en nuestras decisiones financieras, tanto las personales como las colectivas, las políticas, y para intentar construir un sistema económico que sea, bueno, un poco más resistente a estos ciclos de euforia y pánico. Porque la historia no se repite exactamente igual, pero rima. Como dicen, a menudo rima. Y conocer esas rimas, reconocer esos patrones, nos ayuda a navegar mejor estas aguas de la economía, que a veces son bastante turbulentas.